Stephen Turmin ha sido considerado como uno de los autores que más han contribuido en el afianzamiento de los estudios sobre la argumentación. Durante muchos años, el paradigma de la lógica deductiva sirvió para explicar esta disciplina y justamente ese aspecto motivó a Turmin a indagar más sobre los razonamientos de la vida diaria. Al reflexionar sobre el análisis lógico formal, observó que éste es incapaz de revelar cómo es el funcionamiento de la argumentación y la discusión crítica dentro del contexto de nuestras prácticas comunicativas cotidianas. Tanto Chaim Perelman como Stephen Turmin consideraron que se necesitaba formular un proyecto que facilitara estudiar y analizar cuáles serían los requisitos para elaborar normas que permitieran realizar la evaluación de los argumentos usuales. Sin embargo, Turmin se diferencia de Perelman, puesto que no va a buscar en la retórica la solución del problema que observa en la lógica, sino que él coloca el énfasis de la argumentación en la argumentación cotidiana. Su principal objeción se centra en el alejamiento de la teoría de la lógica de la práctica. Por medio de sus escritos, Turmin investigó cómo hacer uso de argumentos prácticos que pudiesen ser empleados para llevar a cabo la valoración, por ejemplo, de la concepción ética que se encuentra subyacente en los argumentos morales. Turmin va a escribir en el prólogo de uno de sus libros más importantes, que en ese momento lo publican en español en el año 2002, se puede leer en el libro de los usos del argumento, que él nunca tuvo la intención de exponer una teoría de la retórica ni de la argumentación. Él dice expresamente que su interés se centraba en la epistemología del siglo XX y no en la lógica informal. También manifiesta que para él terminó siendo muy positiva la incursión del libro en el ámbito de los filósofos analíticos de Gran Bretaña y Estados Unidos, porque por supuesto tuvo una gran difusión. En The Use of Argument, publicado en 1958, Turmin expone 3 hechos que considera negativos para realizar exitosamente la calibración de los argumentos. En primer lugar, el modo como se ha desarrollado la lógica, modo que ha terminado resultando inapropiado para dar cuenta de la fuerza argumentativa. Su segunda crítica se centrará en los lógicos, quienes pretenden exponer pautas de tipo universal para la evaluación de los argumentos, sin tomar en consideración los campos en los cuales se encuentran insertos. Y en tercer lugar, Turmin rechaza enfáticamente el método usado tradicionalmente por la lógica, es decir, aplicar los mismos criterios evaluativos para argumentos que pertenecen a diferentes campos. La tesis central que va a emplear Turmin se encuentra expresada de la siguiente manera, lo cito textualmente: la validez es una noción que existe en el interior de los campos y no entre ellos. Hasta ahí la cita. Y es importante recordar que esa distinción de la que está hablando Turmin ya la había hecho Aristóteles, quien distingue los argumentos del matemático de los argumentos del físico. Por lo tanto, esa distinción tiene larga data, vieja data. Entonces, de esa tesis, Turmin extrae un método importante para la valoración argumentativa y dice que es posible que la lógica, así concebida, tenga que convertirse en una disciplina menos a priori de lo que ha sido en tiempos recientes, borrando de esa manera la distinción entre la propia lógica y las disciplinas cuyos argumentos analiza el lógico. Pero no solo tendrá la lógica a hacerse más empírica, sino que inevitablemente tenderá a ser más histórica. Esta es una cita muy interesante de Turmin porque marca un método muy importante. Evidentemente que sobre Turmin, sobre Perelman, que son dos de los autores de quienes hemos hablado hasta este momento, merecen un tratamiento mucho más profundo, mucho más detallado, que no podemos hacer a través de este medio. Simplemente lo estamos presentando para que se conozca y se sienta el deseo de indagar más sobre esta disciplina tan extraordinaria. Por último, voy a hablar de Frans van Emeren y su compañía Grotendorf, cuyo enfoque es la pragmadialéctica. Frank Emeren hoy día es profesor emérito de la Universidad de Ámsterdam y desde los años 80 desarrolló con sus discípulos una perspectiva sobre la argumentación, como ya dije, la pragmadialéctica. Para Van Emeren, la argumentación es una actividad verbal, social y racional
orientada a convencer a un crítico razonable de la aceptabilidad de un punto de vista, arrojando una constelación de proposiciones que justifiquen o refuten la proposición expresada en el punto de vista. Van Emeren y Rob Grotendorf, al desarrollar la pragma dialéctica, se trazaron como objetivo inicial perfilar un código de conducta para el discurso argumentativo. La valoración pragmadialéctica de un discurso argumentativo apunta a determinar cuáles son los actos de habla que en un discurso pueden ser instrumentados para resolver diferentes opiniones. Y lograr este propósito requiere clarificar qué obstruye o obstaculiza una discusión. Al considerar la argumentación como un acto de habla complejo producido en el desarrollo específico de la comunicación, está siendo considerada desde la perspectiva pragmática. Fíjense muy bien que en este punto, aquí es pragmática, pero por otra parte, el carácter dialéctico viene dado al suponerla como una discusión crítica entre dos partes, quienes pretenden zanjar un desacuerdo en un intercambio organizado de actos de habla. Van Emeren y Grotendorf explican 10 reglas que deben ser observadas para normar una discusión crítica. En ese diseño se encuentra una regla referida al uso inadecuado de esquemas argumentativos que impiden una buena y conclusiva defensa de un determinado punto de vista. Dicha regla puede ser violentada al emplear una argumentación por comparación, por ejemplo, y dicho argumento es usado de manera incorrecta, ocasionando lo que se conoce como el vicio de la falsa analogía, presente permanentemente en todas las disciplinas que nosotros tenemos. En derecho se usa abusivamente, en las noticias se usa abusivamente, y no solamente abusivamente, sino incorrectamente, que es lo peor de todo. Por eso ya lleva el nombre de falsa analogía. Toda argumentación posee una estructura específica, de tal manera que es lícito describirla en términos de esquemas argumentativos. Van Emeren y Grotendorf diferencian 3 clases principales: los argumentos sintomáticos, descritos como aquellos donde las razones se presentan en forma de síntomas que predicen la conclusión, y en este esquema cada razón formulada contribuye con un apoyo autónomo a la conclusión. Los argumentos instrumentales, que son aquellos donde los argumentos constituyen una vía que nos va a permitir lograr la conclusión, o también son causas que provocan la conclusión. Van Emeren, en Argumentation, Analysis, Evaluation y Presentation, dedica un apartado en la segunda parte de ese libro al estudio de la argumentación basada en analogía, que es sumamente interesante. En esa parte, en el capítulo 6 de ese libro, evalúan los argumentos analógicos. Para Van Emeren, en la argumentación basada en una relación de analogía, un punto de vista es defendido demostrando que algo mencionado en el punto de vista es similar a algo que se cita en la argumentación, y que sobre la base de esta semejanza el punto de vista debe ser aceptado. Eso también nosotros lo podemos ver en otros de los autores que todavía no hemos nombrado aquí y que podríamos dejarlo para futuras ocasiones. Las personas que intervienen en una argumentación generalmente pretenden eliminar cualquier diferencia u objeción a su favor. El enfoque pragmadialéctico admite que tanto la retórica como la dialéctica eligen trabajar conjuntamente, es decir, en este sentido ambas disciplinas se vuelven concurrentes. En tanto la dialéctica se favorece de la retórica en la valiosa práctica de cada paso dado en pro de la consecución del objetivo planteado. Para Van Emeren y sus compañeros que trabajaron con él y sus discípulos, es de capital importancia preguntarse cuál estrategia retórica que se usa en un discurso es dialécticamente admisible. La retórica desarrolla unas determinadas destrezas en el manejo del discurso que desembocan en el despliegue de habilidades y que en definitiva conducen a la solución de la discordancia, pero a favor propio, no para llegar a un consenso. ¿Cuáles son esas habilidades? Se pueden resumir en 3 categorías: la acertada elección de los componentes del discurso, cómo buscar aquello que consiga la adhesión del auditorio, y por último la mise en escena. Evidentemente que una de las luchas que se tiene
quienes transitamos por este camino de la argumentación es quitar el plomo que lleva en las alas la retórica. Se usa permanentemente el vocablo con una connotación peyorativa que no debe ser así. Hasta aquí esta aproximación a la teoría de la argumentación y muchas gracias por su atención. No olvides que puedes enviarnos tus sugerencias y comentarios al correo vitrinalegalconsulta@gmail.com y seguirnos en nuestras redes sociales, @vitrinalegal en Instagram y Vitrina Legal en Twitter, o a través de nuestra página web www.vitrinalegal.com.be.